Hace 10 años atrás uno podía predicar libremente en la época de Navidad. Hoy podemos predicar, pero aún dentro de la misma iglesia hay personas que son anti-Navidad por el tema de que el 25 no es el día del nacimiento de Jesús. Otros dicen se usa arbolito, no se usa, se puede usar luces o no, se puede colocar el Papá Noel, se pueden usar los globitos en el árbol, etc. Y hay una verdad, y la verdad lo tiene la Escritura. La Escritura habla de una primera Navidad, donde Jesús nació y ya le adelanto, fue festejado por los ángeles, arcángeles, fue festejado por el Dios Todopoderoso. Fue un tiempo del nacimiento de Jesús que Reyes Magos vinieron a ofrecer adoración. Entonces la pregunta es, ¿la Navidad pagana o la Navidad real bíblica? Hoy en día nosotros nos regalamos en el día de Navidad, por así decir. Aprovechamos para comprar ropa nueva, estrenar, pasar bien en familia, hacer una buena cena, esperar las 12 y felicitarnos. Y todo eso es correcto, en el sentido de que también un pesebre que habla de una forma implícita, de que un día ese pesebre realmente habla de que Jesús no fue aceptado en un mesón. Si uno mira la verdad detrás del pesebre, él no debería haber nacido en un pesebre. Pero para Dios no existe casualidad, sino una causalidad. Para aquellos que no conocen esta información, el lugar donde se pastoreaba era un lugar de pastoreo de ovejas en Belén, donde la clase más baja, por así decir, los pastores, los encargados, no los dueños, estaban allí. No fue un madero, es una piedra que fue colocada de tal manera donde las ovejas bebían agua. Es como una batea, no sé si le digo bien, si conocen lo que es la batea. Ese es el pesebre. Lo que es increíble es que a 7 kilómetros de Jerusalén estaba ese lugar de donde nació Jesús. A solo 2 horas de camino para que los fariseos, sacerdotes y el mismo rey Herodes vaya a adorarlo. Sin embargo, vemos que los reyes magos, por así decirlo, porque así le llama la Escritura, que en la realidad no se sabe perfectamente si eran 3 o más, porque dice reyes, solamente por el tipo de ofrenda que era incienso, mirra y oro, se calcula que eran 3 reyes. Pero tenía una comitiva que por lo menos había 60 a 80 personas que acompañaban con camellos, caballos, mercaderías, etcétera, guardias reales. Entonces, vemos allí que los magos recorrieron casi más de 900 kilómetros en un trayecto de casi 2 años para ir a adorar a un rey. Tanto así que llegaron tarde y la Biblia dice que Jesús tenía aproximadamente 2 años cuando llegaron a la casa, no al pesebre, y dice que allí le adoraron. Hay veces que Dios está cerca de nosotros, está a unos pasos, pero no recibe la adoración. Hay personas que vienen desde lejos y reciben la bendición. Me sorprendió un pastor de Encarnación, me dice, necesito ir a hablar contigo, contarte algunas cosas, necesito desahogarme con alguien, no sé con quién. Me voy a hablar contigo. Pero después descubrí que él hizo un ida y vuelta. Le esperé en casa, las 6:30 de la mañana, ya llegó. Para ahorrar en combustible, tiene todo vehículo, pero vino en colectivo. Apenas terminamos a las 11 de la mañana vuelve. Y me sorprendí que un hombre tenga que hacer 360 kilómetros de ida
360 kilómetros de vuelta para que podamos orar por él, y Dios no falló, le dio 3 palabras específicas y contundentes. Hay personas que están cerca pero no adoran. Hay personas que están lejos y adoran. Gloria a Dios por los que están cerca y adoran, y gloria a Dios por aquellos que están lejos y adoran al Rey. Acá es muy importante acotar de que esta Navidad ya estaba previsto y predicho. En Génesis 3:15 Jesús habla, Dios en su palabra habla, que el Salvador del mundo, la simiente que iba a venir a derrotar a Satanás, ya fue profetizado en Génesis 3:15. De que Jesús iba a nacer. Por eso es que se presume que Satanás incitó a Caín para que matase a Abel, porque él creía que de la simiente de Abel, y era cierto, iba a nacer el Mesías. Entonces quiso siempre destruir la simiente para que el Salvador del mundo, el Dios de los cielos todopoderoso, se haga presente. Esta primera parte no se preocupe, porque yo le voy a pasar como una información de enseñanza, pero déjeme, porque solo son 3 a 4 minutos, y después vamos a entrar en lo que es el tuétano de lo que representa la Navidad. Dios mismo dice que se iba a hacer carne. Isaías 7:14, aquí una mujer concebirá y dará a luz un hijo que llamará su nombre Emmanuel. Y ahí vemos una Navidad extraordinaria. Dios, creador de los cielos y de la tierra, iba a entrar en una mano, en un cuerpo de carne y hueso frágil, que necesitaba mamar de los pechos de su madre para sobrevivir o existir. Imagínense el Dios todopoderoso haciendo una entrada. Y qué mejor entrada haciendo de una forma sobrenatural. Muchas veces a nosotros nos llaman locos por el tema de la fe. Y en la realidad es que somos locos sanos. Porque creer en un Dios que se hizo carne a través de una mujer virgen es todo un imperio de fe que usted tiene que tener para creer en esa persona. O estamos locos, o verdaderamente tenemos un Dios todopoderoso, creador, y que puede hacer las cosas y que no hay nada difícil para él. Solo hay 2 extremos. Dentro de lo que dice la Escritura, dice en Isaías 9:6, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y su paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino. Estamos hablando de un Dios que vino con una finalidad exclusiva. Imagínense esa entrada triunfal en la tierra, donde los astros se alinearon porque para que pueda llegar los magos del oriente, del imperio persa, que se supone que son, ellos eran más que magos, eran como astrónomos, científicamente hablando. En esa época no existía esa ciencia. Y la alineación que se cree que ocurrió en el año 7 después del nacimiento de Cristo aproximadamente, hay una presunción histórica, no se sabe, pero una alineación entre el Sol, Saturno y Júpiter. Pero lo que es llamativo, y no lo digo que así sea cierto, es que Saturno representa al pueblo de Israel. Estoy hablando en el idioma israelita. Júpiter representaba al Mesías. Entonces, cuando hubo una alineación de Júpiter, el Sol, o la Luna en este caso, o el Sol, esa alineación producía una luz que se triplicaba. Y en el simbolismo de verba, por eso los persas dijeron, hemos visto su señal, porque Saturno representaba al hijo de Israel y Júpiter representaba al Mesías. En otras palabras, la alineación que ocurrió en ese momento decía, ha nacido el rey de Israel.
Eso significaba. Por eso ellos vinieron para adorar ¿a quién? Al rey. Ellos no dijeron, venimos para ver si nació alguien especial. No, ellos venían con un propósito específico de adorar al rey de Israel. Lo simpático es que estaba allí, los sacerdotes le preguntaron si de Belén tiene que salir la señal. Y estando ellos a solo 1 hora de camino, a 7 kilómetros, ni se fueron a indagar, ni se fueron a buscar, porque no tenían la intención de adorar. Aunque Herodes dijo, iré para adorarlo, pero él lo dijo de segunda, en el sentido de que quería descubrir dónde estaba el Hijo de Dios para luego matarlo. Como pasaron 2 años, entonces él dice, esto no puede ser así, no recibí la información, y mandó matar a niños menores de 2 años, y se cumplió la profecía donde dice, aquí tierra de Israel habrá llanto y lloro por los hijos. Vemos que el Espíritu Santo concibe de una manera magistral a Jesús. Dice el Salmo 2:12, el que no honra al Hijo debe perecer. Él fue profetizado genealógicamente, Mateo capítulo 1, verso 1 al 17. Fue aprobado por el Padre Celestial y ungido por el Espíritu Santo, Mateo 3:16. Anunciada por el arcángel Gabriel, aceptado por José y María, Lucas 1:46 al 55. Este cordero fue reconocido por el Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Fue gozada, festejada y adorado por los ángeles y los pastores. O sea, imagínense ahora que si esta Navidad ocurriese en este momento, miles de personas, testigos y aún ángeles visibles adorando al Creador nacido en carne en la tierra. Magnificado, alabado y honrado por los pastores y siervos, adorado por los reyes magos, honrado por los profetas. Y para cerrar un poco esto, los pastores, como estaban a 7 kilómetros, eran los encargados de ¿qué? De proveer al templo los corderos que iban a ser sacrificados. Y cuando ellos veían la máxima perfección, aunque nunca hubo ese cordero perfecto, nunca. Desde Abraham hasta Jesús pasaron 1000 años. Abraham sacrificó un cordero, y a través de ese simbolismo en el monte de Jehová será provisto. Los judíos empezaron a buscar ¿qué? El cordero perfecto, que podía sacar el pecado, o sea, cubrir el pecado de todo el pueblo de Israel. Entonces cada año traían un cordero y sacrificaban, y esa sangre valía para que sea cubierto los pecados. Escuche la palabra, cubierto, gramática, palabra, cubierto. No era sacado el pecado. Entonces cada año ellos volvían a reincidir en los mismos pecados, y cada año se cubría. Es como si fuera que usted tiene un cáncer y coloca una faja encima y no se ve. Cada año, solo para que no se vea el cáncer que tiene usted dentro. Y eso es lo que hacía este cordero con su sangre. Entonces, cada año se hacía un sacrificio, porque nunca los sacerdotes que tenían una inspección técnica o una inspección totalmente detallada de los mínimos detalles de un cordero se buscaba para que represente al pueblo del Señor, pero todos aquellos tenían una mancha, todos aquellos tenían un pequeño lunar, todos aquellos tenían un pequeño defecto, aunque no era vistoso, ellos lo podían ver y decían, pasa un año más donde no hay un cordero que sea intachable y perfecto para quitarnos del pecado. Pero de repente en Juan 1:29, Juan el Bautista
Ve a un hombre venir entre la multitud y entrando al río Jordán, viniendo a él. Y al darse la vuelta, él dijo: señores, lo que hemos buscado por 1000 años, lo que han buscado los sacerdotes y lo que el pueblo necesita, señores, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. No viene a cubrir los pecados, viene a quitar y sacar el pecado. Normalmente las personas que quieren vivir una vida light piensan que uno puede ser salvo siempre pecando, pero no es así. Porque la persona que tiene que tener a Cristo, yo quiero decirte que el evangelio significa que Dios vino no a salvarte del infierno, sino vino a salvarte de la plaga del cáncer del pecado que sí te conduce al infierno. Nadie puede ser salvo por obra. Tus buenas obras no te van a salvar, pero sí tus malas obras te conducirán al lugar del destino oscuro, terrible, del fuego eterno. Entonces vemos aquí que era una señal evidente. Ahora la pregunta es: ¿cómo es que los ángeles aparecen después de lo que pastores adoran? Porque ellos se postraron delante de Jesús. ¿Por qué? Le quiero decir por qué. Porque ese lugar hecho de piedra, quizás labrado o no labrado, construido o no construido, ese era el lugar donde los pastores colocaban las ovejas recién paridas que estaban siendo preparados para el sacrificio. Pero este año hubo un cambio, porque en esa gruta, en esa cueva, no había una oveja, había un niño, hombre, Dios, que estaba allí en un pesebre. Y cuando ellos vieron eso, dijeron: Él es el Cordero de Dios que sacará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Merece adoración, exaltación. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, han cumplido años en un día, por ejemplo, miércoles, pero tu familia te festejó el domingo? Muchas veces. Entonces, usted es un pagano, número uno, porque festeja su cumpleaños. Número dos, eso significa que no es importante la fecha, sino el cumpleañero. Y esa es la diferencia con la Navidad. Para nosotros, hermanos queridos, lo siento si usted nació un 31 de octubre, porque entonces usted es un brujo o una bruja. Porque si depende de ese día, usted nació siendo brujo o siendo bruja. Ya puedo ver aquí lo que nacieron en el 31. Pero le quiero decir algo muy importante. Se dio cuenta, la Biblia enseña, dice, que del Señor es el día. Sea 31 de octubre, 25 de diciembre, sea 1 de enero, sea el día de la Pascua, sea abril, marzo, no importa el año, le pertenece a Dios. Este es el día que nosotros damos gracias y alabamos y adoramos al Dios Todopoderoso. No importa si es un domingo 13, no importa si es un viernes 13, no importa si es martes 13, Dios es adorado en martes 13, 31 de octubre, porque Él es merecedor de toda gloria, honra y poder. Porque nosotros no festejamos un día, sino adoramos al Señor, que es dueño de todos los días. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué sucede en este caso? De allí es que hay un conflicto y no se dan cuenta que pues no tiene sentido. Si en septiembre y en el día de la primavera pues hacemos una fiesta de cumpleaños para Jesús. A propósito, el 31 de octubre se considera el cumpleaños de Satanás. Biblia satánica hecha en 1969. Fundado la iglesia satánica 30 de abril de 1966. En el 69, 3 años después, aparece la Biblia satánica. Y en la página 137 dice que una de las fiestas más importantes es la de Halloween, porque se festeja el cumpleaños onomástico de Satanás. ¿Se dio cuenta? Pero aunque usted no lo crea, ni ese día le pertenece a Él. Entonces no importa el día. Entendemos eso.
y entendemos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Cada uno sabe y va a ir descubriendo a la medida que le venga la luz de qué hacer o qué no hacer. Yo le doy un ejemplo. No pensé decirlo, pero si Dios me mostró, es porque tengo que decirlo y voy a ser criticado por esto. Pero no me importa porque yo sé lo que vi. En un momento dado, Dios me ha dado cierto discernimiento, conocimiento, ciencia, y hay veces que veo sombras, veo personas, veo imágenes mentales, y una cosa es que usted lo vea y otra cosa es que usted lo corrobore. Por ejemplo, en un caso estábamos ministrando con Leticia Martínez y mi esposa, una mujer, y entonces manifiesta el espíritu de Beelzebú, manifiesta. Beelzebú significa príncipe de las moscas. Y estábamos ministrando y en un momento dado, hermanos queridos, en una oficina totalmente aireado, perfecto, decorado, limpiado, con desodorante ambiente, aparece y la mujer dijo esto: cada vez que procuro orar, viene una mosca y vienen moscas y se quieren posar sobre mí. Y cuando el Señor me mostró y visto que su tercer ojo estaba, otra historia, estaba abierto para que ella ya no tenga esa influencia, al poner mis manos sobre ella así y dije: cierro este tercer ojo y todo espíritu de Beelzebú ahora mismo se manda a mudar. Ahí empezó a toser, a gruñirme increíblemente. Aparece en el video porque está filmado, pero no lo puedo mostrar porque eso es algo privado. Una mosca de este tamaño viene y se posa exactamente en el tercer ojo, físicamente. Entonces mi esposa y Leti dicen: no sabemos si fue una visión o fue algo físico. Por eso pedimos el video y nos dimos cuenta que era algo físico. Hay cosas que para mí son claras. Una vez en una radio me preguntaron: pastor, ¿qué pensás de esto? ¿Qué pensás de aquello? Y empezamos a hablar de la mentira. Y entonces yo le dije esto, y espero que no le sea de tropiezo a tu hijo pequeño, pobrecito, inocente, a quien le sigues mintiendo que Papá Noel es el que le trae el regalo. Pero es una mentira. Es un espíritu de magia, de duendes, de hechicería, de duendes, de demonios. Es el tiempo de Krampus y del Grinch. Y muchas veces nosotros le mentimos a nuestros hijos: mira, Papá Noel te va a traer un regalo. No, dile que eres tú. Y si tú mismo le dices a tu hijo: por favor, no me mientas, siempre decime la verdad, confía en mí. ¿Cómo va a confiar en ti si toda su vida le mentiste diciéndole que Papá Noel le trae los regalos? Y le haces sacar su calzado afuera para que los Reyes Magos le coloquen su regalo allí. ¿Me estoy explicando? Los Reyes Magos sí existieron, pero ya no traen regalos. Así que si usted no sabía eso, perdóneme que le he destrozado su autoestima, su conocimiento y su creencia, si todavía cree en eso. ¿Me estoy explicando? El mundo se ha encargado de trastornar la verdad. Yo he visto visiones en donde veo demonios que vienen en formas y los he expulsado. Y estoy hablando para aquellos que no me conocen, tengo más de 4.800 casos cara a cara, perfecto. Así que sé de lo que estoy hablando. Pero nunca, escúcheme bien, nunca un demonio se materializó delante de mí. Vení, Iván, un ratito, vos vas a hacerme de demonio. Tu esposa dijo amén, dijo así, y hizo así, amén. Ahora, una cosa es que yo le vea como en una televisión a él. Una cosa es que él sea palpable, tocarle, mirarle, observar cada detalle de su cuerpo. Yo veo que él tiene así como unas pequeñas barbitas, etcétera. Entonces yo veo detalles de él, porque él es vivo.
En un momento dado, tuve un encuentro con el espíritu de Papá Noel y lo he visto físicamente, ancho de casi 1,5 metros, de casi 3 metros de altura. Tenía su cinturón de este tamaño con un cuerno como de búfalo. Esos bueyes que antes tenían que es prácticamente genéticamente casi ya no hay. Este que tiene así, tenía así como cuernos grandes de búfalo, así abierto. Y cuando yo me fijé, por mi estatura, lo primero que he visto fue su cinturón, que estaba aproximadamente a unos 2 metros de altura. Y cuando levanto la vista, le he visto a él con los lujos de detalle de la barba blanca, con la gorra roja, el vestido de Papá Noel gigante, y estaba allí. Y de repente, cuando yo le veo, la única diferencia que yo he visto tenía ojos de llamas de fuego, que cuando me miraba con un odio que podía traspasar mi cuerpo y mi ser. Yo no estoy hablando de una visión. Estoy hablando de una manifestación física y sobrenatural. Le pregunté a Dios: Señor, ¿por qué me muestras esto? Gracias, Iván. No se preocupen, él es literalmente como mi hijo. Literalmente, le conozco de años. Viajamos por el exterior ministrando, sirviendo a Dios con Johnny. Cuántos conciertos, cuántos lugares multitudinarios. Así que hace años que le conozco. Y le dije: Señor, ¿por qué me muestras esto? Tiene que haber un porqué. Hasta que un día estaba a punto de predicar en una iglesia, era la víspera de Navidad, y de repente, parecido a este púlpito, pero ellos tenían así una cabina al costado que daba hacia el patio de un lado. Y de repente dice: señores, ahora que vengan todos los niños adelante. Y dijo: ¿cuántos de ustedes quieren el regalo de Papá Noel? En una iglesia pentecostal llena del Espíritu Santo, donde los demonios se manifestaban y eran expulsados, y había poder de Dios, profetas, ministros de Dios preparados. Y yo estaba allí y me dio un escalofrío cuando escuché eso. Y de repente le dice el que coordinaba, dice: llámenle a Papá Noel. Y decían ellos: Papá Noel, ven. Papá Noel, ven. Dice: griten más fuerte, porque él no le está escuchando. Y empezaban a gritar: Papá Noel, Papá Noel, Papá Noel, ven. Dice: dígale que quieres, yo queremos tu regalo. Y de repente allí estaba ahí detrás de la puerta, alguien decía: jo, 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 jo. Y ahí gritaba más fuerte y enloquecían los niños que estaban abajo. Y de repente ellos gritaron: Papá Noel. Y cuando entró así, me dio un escalofrío, porque realmente literalmente es un demonio pagano al cual muchos de nosotros lo tenemos en nuestras casas. Y después decimos: ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no está haciéndome caso? ¿Por qué es como un cielo que se cierra delante de mí? Sé que quiero que usted, por favor, no rompa toda religiosidad. Es algo que yo estoy rompiendo en este momento para decir, porque quizás para muchos soy un tropiezo, pero yo necesito decir la verdad. Y esa es la verdad. Es un demonio peligroso. Ese es un ahuyentador de espíritu demoníaco de mentira, que trae sus duendes, trae sus demonios. Principado y potestades están detrás de él. Ahora dígame en qué parte de la Biblia aparece que usted tiene que colocar un Papá Noel en su casa. ¿Me estoy explicando? No estoy en desacuerdo con un pesebre. Ahí ya me voy para el otro extremo, me quiero equilibrar. Ahí usted tiene ahí al niño Jesús, que representa que una vez Dios se hizo carne, pero también representa algo. Ese niño que está en ese pesebre representa que él fue rechazado. Y muchos lo tienen allí en el rincón de su casa, cuando Jesús te dice: escúchame bien, hijo, yo no soy más un niño, ya no estoy muerto, no estoy en una cruz, he resucitado y tengo gloria, poder, inmortalidad. Y yo no necesito estar en el rincón de tu casa, necesito estar en el centro de tu mesa, en el centro de tu casa, en el centro de tu hogar, en el centro de tu matrimonio,
matrimonio, en el centro de tu vida, en el centro de tus hijos, en el centro de tu trabajo, en el centro de tus estudios, en el centro de tu corazón, porque yo no doy gloria a dioses ajenos, porque la gloria me pertenece. No comparta la gloria de Dios. Ahí es donde entramos en paganismo. No sé si me estoy explicando. Y espero que me digan, legalista. Pues no hay problema, muéstreme por la Biblia y yo se lo creo. Por eso es que hay una Navidad bíblica. La Navidad bíblica es que Dios es exaltado. Y quiero decirte que en ese día recuerda algo más importante. El regalo más grande no es que tú le das a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. El regalo más grande del Dios supremo, creador de los cielos y de la tierra, metió la mano en el bolsillo y dijo: he aquí, de tal manera he amado al mundo, que doy a mi Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el día de la Navidad. ¿Se acuerda del cordero? Ese cordero representado en esa batea de piedra representaba a Jesús, el Mesías, el cordero que iba a ser inmolado. Pero quiero decirte que todo tiene un proceso. Jesús ya fue un niño. Yo hice un escrito en estos días. Él nació una sola vez. Vivió en la tierra una sola vez. Murió una sola vez. Resucitó por una sola vez, pero reinará por los siglos de los siglos. ¿En qué etapa debe estar la iglesia? La etapa que tiene que recordar que la Navidad nos recuerda a un niño nacido, porque la Biblia inclusive dice que esa es la señal para aquellos que usted diferencia a los demonios. ¿Sabe qué dice? El que no ha reconocido que Jesucristo, el ungido de Dios, ha venido en carne, el tal es maldito y es anatema. ¿Qué significa eso? Que es importante reconocer de que cómo va a morir si nunca nació. Y no se preocupe por las fechas. ¿Alguien sabe exactamente el día que murió Jesús? ¿Qué día murió Jesús? ¿Fue en abril? ¿Fue en mayo? Sin embargo, ahí sí la Biblia nos ordena que cada tiempo recordemos la muerte del Señor, que lo hacemos a través de la Santa Cena. Pero nadie se opone porque está en la Biblia. ¿Se dio cuenta? Entonces nosotros vemos en Apocalipsis 5:12, y aquí sí termino, y dice que decían a gran voz: señores, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo que está creado en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Ahí es cuando me entra un clic en el punto sobrenatural. ¿Cómo es que una montaña va a alabar a Dios? ¿Cómo los árboles van a alabar a Dios? ¿Cómo los pajaritos van a alabar a Dios? ¿Cómo los animales alabarán a Dios? No sé cuál es su lenguaje. Lo único que dice la Biblia: oí decir a todas las cosas creadas, al cielo, a la tierra y debajo de la tierra, diciendo: señores, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y ahí le quiero decir que en este Apocalipsis capítulo 5 verso 12 está hecho proféticamente, y significa que en este libro ya aparecemos, porque usted va a estar en esa multitud alabando, adorando y bendiciendo al Cordero de Dios, el que es inmutable, inmarcesible, glorioso, soberano, poderoso. ¿Me pueden ayudar con la música, por favor? En síntesis, hermano, yo paso en familia esa Navidad. Pero hay una cosa que yo hago.
10 minutos antes, pero eso es algo personal. 10 minutos antes del 25, solo como recordatorio, no diciendo que el 25 de diciembre nació Jesús, como recordatorio, hacemos una oración, bendecimos, adoramos, oramos, clamamos a Dios y le decimos: Señor, gracias Padre, y esta es mi oración personal, gracias Padre, que un día de octubre de 1987 naciste en mi vida, transformó mi hogar, mi familia, mi destino. ¿Sabes qué, hermano querido? ¿Sabes cuál fue el día de Navidad para ti? Cuando tú naciste de nuevo, cuando Jesús nació en tu corazón. Lastimosamente no podemos festejar uno a uno, pero sí le digo en el nombre de Jesús: si es 31 de octubre, levántese y adore al Dios de los cielos, aunque sea por el enemigo diciendo es día del diablo. Y este 24 de diciembre, adore a Dios y exáltele. El 25, adórele y exáltele. El 26, adórele y exáltale. Y todo el 2026 tiene que decirle: mi adoración, porque al Señor mi Dios adoraré y solo a Él serviré, y te adoraré y te bendeciré. Gracias, Jesús.